Hoy voy a convertir a estos youtubers en legos y los vamos a meter al Minecraft. A partir de cubos vamos a crear un modelo similar a un lego. La verdad que el estilo este de Minecraft cúbico y tal le queda perfecto al estilo lego, ya que mediante cubos se puede darle esa sensación de bordes curvos y tal que tienen estas figuritas. Comenta que otros youtubers te gustaría que convirtieran legos y quizá hagamos una segunda parte convirtiendo en legos a otros youtubers. Reconozco que cuando inicié a hacer el modelo tenía ciertas dudas de si iba a salir o no, ya que además utilicé cubos con tamaños medios. Me explico, no utilicé un cubo de 1x1, sino que a lo mejor utilicé 1.3 y tal. Esto en algunos modelos causa error, inclusive puede que el Minecraft te crashee, ya que no reconoce esos decimales. Cuando haces modelos se recomienda que utilices 1 o 1.5, que si vas a utilizar un decimal sea el 0.5, que es como la mitad de 1. Pero yo en este caso utilicé 1.2, 0.3 y cosas así, entonces podía dar error, ¿no? La jugué un poquito, pero al final sí resultó. La verdad que quedé bastante contento con el resultado. Me siento muy orgulloso de este proyecto y espero que a ustedes también les guste. Déjame dicho en los comentarios qué te pareció este modelo. Así quedó nuestro modelito del Lego. Así se vería el modelo base. La verdad que quedé bastante satisfecho con este, o sea, me encantó. Personalmente a mí me gustó muchísimo cómo quedó. Y aquí tendríamos los modelos ya listos, texturizados y todo. Inclusive a cada uno está personalizado, ya que le agregué ciertos detalles de la skin. Por ejemplo, este de aquí sería Silvio, que le agregué su característico sombrerito y su Omnitrix en la mano, como pueden estar viendo aquí. Y bueno, aquí los pueden ver en el Blockbench, pero lo que queremos ver es ya los youtubers dentro del Minecraft, así que vamos directamente a eso. Esta vez no voy a usar el Gecko-Lib, sino que voy a utilizar el Figura Mod. A diferencia del Gecko-Lib, en el Figura no tienes que animar al personaje, no tienes que animar los modelos, ya que adapta la forma del personaje original. Es decir, si yo me transformo ahora mismo en Pancracio, como pueden ver, tiene la misma pose que tenía un personaje, ya que lo que hace este mod es que tú al momento de crear el modelo tienes que decirle cuál es el brazo derecho, cuál es el brazo izquierdo, cuál es la cabeza, cuál es el cuerpo, cuáles son las piernas. Y de esta manera va a funcionar exactamente igual que un personaje normal, simplemente se va a adaptar a la forma del modelo que hayas hecho. Lo vas a entender mucho mejor ahora que lo veas. Ven que tengo los mismos movimientos que un personaje normal. Si pego, pues hago así, y si shifteo, pues ven que shiftea como un personaje normal. Básicamente este mod lo que hace es que adapta el modelo que tú tienes y lo transforma como si fuera un personaje real, como si fuera un personaje normal, un jugador. Es como si me pusiera un disfraz encima de este personaje. Pues básicamente se maneja exactamente igual, no tiene sus animaciones propias. Esa es la desventaja. No puedes animar al personaje y no va a ser un mob. O sea, tú no vas a poder spawnear aquí un Pancracio Lego, sino que solamente vas a poder transformarte en ese modelo. Pero bueno, aquí tenemos a el señor Permón. ¿Qué tal, Está, a ver, la verdad que la skin de Permón es la más sencilla, ya que es básicamente ponerlo todo blanco. Como pueden ver, se conserva mi capa, pero la vamos a quitar porque no queremos tener capa. Ahí está, la quitamos y miren, así quedó el modelo de Permón. A Link le quise poner, bueno, pechos de mujer, ahí lo tienen. Por atrás se le ve el pelo y como pueden ver el pelo se mueve junto con la cabeza, tanto el de atrás como el de adelante. Quedó bastante bonita a mi parecer. A Silvio le hice su sombrero característico, su sombrero mexicano, le puse el Omnitrix, como pueden ver ahí al lado tiene su Omnitrix y por detrás pues básicamente es su skin. Es básicamente las skins convertidas en Lego, pero a mi parecer quedó bastante bien el modelo Lego y está bastante perro. Dani es de mis favoritos, ya que la cara me encanta, no sé, es mi modelo favorito, creo yo. Y por atrás, pues bueno, básicamente es lo mismo de siempre, ¿no? Déjame dicho en los comentarios qué te parece este modelo. Y por último, pero no por ello menos importante, el señorito Pancracio, que no sé, creo que este me gusta más que el de Dani, ¿eh? Yo diría que el de Pancracio es mi modelo favorito, ya que la cara y tal, las cejitas, me gusta mucho. Y por detrás, pues si tienen curiosidad, es así. Y para que entiendan mucho mejor lo que les decía de que adapta un modelo base, si yo me pongo ahora mismo una espada o un tridente en la mano, ven que es como si tuviera la mano del personaje por debajo. Lo mismo pasa con el tridente, ¿ven? Es como si la mano del personaje estuviera por debajo del modelo, pero invisible. La única ventaja que le veo yo al usar este mod es que, por ejemplo, puedes conservar la mano del modelo base, ¿ven? Que la mano se ve como un Lego. Cuando usas el Gecko-Lib no se conserva la mano, sino que seguirías viendo la mano del personaje normal, aunque estuvieras transformado. Pero bueno, a mi parecer es mucho mejor el Gecko-Lib, ya que te permite animar al personaje y además tenerlo como un mob, al igual que hicimos con Gumball.
que si no has visto este video, te lo dejo por aquí arriba en una tarjetita. Esto fue todo, no te olvides de comentar qué te pareció el video, dejarme tu like y suscribirte al canal para que así me ayudes a crecer poco a poco. Este será el primer video del 2024, así que espero que hayas tenido un feliz año, cuídate mucho y te deseo un excelente 2024. Nos vemos en el próximo video. Adiós.